Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente haciendo un análisis de la realidad económica, de la realidad social de la Argentina y sobre todo, bueno, estamos en el mes de enero y bueno, siempre la pregunta, le hemos efectuado al entrevistado la semana pasada, bueno, ¿qué nos depara el 2019? Que es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, teniendo en cuenta, lógicamente, un escenario internacional bastante complicado y en el caso específico de la Argentina, además de los problemas económicos que arrastramos desde hace mucho tiempo, que se agravaron en el último periodo, está el tema del calendario electoral. Estamos con Guido Lorenzo, es economista de la consultora LCG, y bueno, para que nos diga un poco cuál es la perspectiva que tiene la economía en el 2019. Gracias por compartir esta mesa. Gracias y por bueno, la invitación. la pregunta está formulada. Sí, a ver, el escenario internacional realmente no es el mejor, quizás ahora un poco más atractivo para la Argentina porque se genera una pausa en lo que es la suba de tasas de Estados Unidos y por ahí con el triunfo de Bolsonaro hubo como un renovado optimismo, digamos, en la región en donde uno puede ver una economía con problemas similares a los de la Argentina, a ver si tiene capacidad de resolverlos o no, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre está ese riesgo latente de que se endurezcan las condiciones financieras y pase como nos pasó este año, o el año anterior, mejor dicho, un contagio que era el efecto de Turquía, digamos, ¿no? Después me parece que va a tener la dinámica propia, la economía argentina tiene los suficientes problemas, digamos, como para que nos preocupemos por nosotros mismos. Claro, pero la gente dice lo siguiente, este año vamos a crecer, yo voy a estar mejor, va a haber recuperación del salario, si es un jubilado va a recuperar recuperar lo perdido es imposible, pero por lo menos, digamos, cambiar un poco la situación, va a haber más inversiones, va a mejorar el empleo, la inflación va a ser más baja, pero lo suficientemente alta como para que siga siendo una preocupación, porque si se habla de un 30%, está bien. Respecto al 2018 es más baja, pero evidentemente es un guarismo todavía elevadísimo. La inflación, de hecho, 30% en la punta y en promedio en 2019 vamos a tener inflación en torno al 40%, digamos. Entonces sí, va a seguir siendo un problema. Me parece que va a haber un doble discurso entre el relato que la economía está mejor, porque realmente creo que vamos a mejorar después de un año de sequía, etcétera, por una cuestión de rebote. Va a ser mejor, pero no sé si se va a llegar a sentir en la calle. ¿Y por qué no se siente en la calle? Porque digo, los sectores que recuperan principalmente, los que se está apostando este año, son exportadores, ¿no? Entonces, justamente ese rubro quizás no es el más dinámico para que se contagie, digo, hacia el sector servicios, que es donde ahí se genera un poco más el clima social, digamos, cómo está la cosa, cómo está el salario. ¿No? Son sectores que consumen fuera, en el exterior, o son sectores que ahorran parte de sus ingresos. Ahora una pregunta, el crédito. Bueno, los últimos datos no son buenos sobre el crédito, caída del stock de préstamos personales, la gente es muy reticente a la hora de financiarse con tarjetas por las altas tasas, etcétera. ¿Eso puede llegar a mejorar? No lo veo, la verdad. Honestamente no creo que sea un año. Nosotros tenemos previsto que las tasas van a permanecer altas, digamos, durante todo 2019. ¿A pesar de estos intentos del Banco Central de querer bajarla? Son intentos por eso, pero fíjate con lo que hablábamos, con una inflación promedio del 40% y una base monetaria que no crece o que ajusta en el margen, digo, no hay espacio para una baja de tasas de una magnitud importante. Entonces, en escenario de tasas elevadas, el crédito, la verdad, no va a estar traccionado. Ni por el lado de las tasas de interés, porque va a ser caro, digamos, ni por el lado tampoco de la actividad, porque también va a haber una situación de, bueno, esperar y ver para hacer lo que es crédito. O sea, no va a haber necesidades de las empresas de obtener crédito para financiarse. No para financiar capital nuevo, digamos, para infraestructura, sí quizás para capital de trabajo, que ahí preocupa un poco más, porque es justamente donde van a descontar cheques, etcétera, y ahí se le puede complicar las líneas de cash flow de las compañías. Digamos. Ese es el escenario de tasas. Ahora, teniendo en cuenta que es un año electoral,
¿En qué medida puede influir sobre la economía? Eso es interesante porque me parece que como que el año, digamos, todavía no empezó y va a empezar con las encuestas justamente que rondarán entre febrero y marzo y que cuando se haga las candidaturas, digamos, efectivamente, ¿no? ¿Las elecciones Entonces, influyen en la economía? definitivamente, en la historia, digo, cuando hay año electoral, excepto cuando tuvimos cepo, que se disparó la brecha, pero la dolarización aumenta, llega, digamos, supera los 4 puntos del producto. Entonces, Claro, pero hay gente que dice lo siguiente, que el gobierno va a estar interesado en un dólar calmo. Y como va a estar interesado en un dólar calmo, es conveniente volver, digamos, a la bicicleta financiera. Y te dan como ejemplo lo que pasó. Si alguien en septiembre hizo una colocación en dólares, compró a 41 y hoy está a 38. tuvo un rendimiento en dólares altísimo. Ahí perdió. No, sí, sí. Si lo hubiera colocado en pesos, Sí, hubiera sí, sacado quizá en este trimestre más del 10% Y el rendimiento en y dólares. en dólares hubiera sido más del 10%. Eso se puede repetir a partir de ahora teniendo en cuenta las necesidades del gobierno de que no suba el dólar porque se traslada a precios y ahí nuevamente viene un deterioro de la situación social. Creo que por eso decíamos un poco que depende de esta idea de qué tanto la política, digamos, y estas encuestas puedan contagiar el comportamiento, Sí. digamos, de los agentes. La dolarización per se va a estar, digamos. Ahora, de ahí al riesgo de tener una corrida de depósitos sobre los pesos, digamos, ¿sí? Y irse a dólares, existe esa posibilidad también. No Pero hay yo que digo- descartarla. Yo digamos. digo al revés. Entonces, ese escenario, por eso, ese escenario creo que es el que tiene menos probabilidad. Entonces va a existir el escenario que comentabas vos, que es el de preservar las tasas altas en pesos para fomentar la bicicleta financiera, como le quieras llamar, con un dólar más calmo. Esa me parece que va a ser la estrategia. Ahora, el mercado te puede torcer la mano en cualquier momento. Digo, no está exenta Claro. de riesgos esa estrategia. Lo que implica Pero es eso es un consistente, freno. vamos a suponer, esa estrategia sería consistente, tendría visos de sostenerse, teniendo en cuenta que el gobierno dice, tengo la plata del FMI, lo que necesito es renovar el mercado interno, lo renuevo con las letras del Tesoro, la última vez no le fue mal porque renovaron el 100%, y con 70, 60 de renovación estaría más o menos calmo la situación, y entonces dice, bueno, yo pongo todo para que me vaya bien en las elecciones, sujeto el dólar, que haya una bicicleta financiera y después de las elecciones me encargo de ver qué hago con la bicicleta financiera, que me va a generar, lógicamente, problemas muy, pero muy serios como los vimos en el pasado. Es que ese es el punto, ¿no? Me parece que en algún momento vamos a tener que rediscutir cómo vamos a pagarle al fondo. Digo, en estas elecciones parece un paquete ¿Y el fondo no te de apoyo. no te lo puede renovar? Puede refinanciar, dependerá un poco de la capacidad política, de quién es gobierno, digamos, en ese momento, pero también la capacidad del país realmente de generar ahorro, o sea, de en algún momento generar superávit, pero un superávit de verdad, no un superávit primario de un punto, sino que superávit financiero, digamos, después de intereses. Si no, la verdad que la pelota a mediano plazo es impagable. Digo, la dinámica no es buena. Entonces el plan, si me preguntás, ¿es consistente en el corto plazo? Sí, da resultados. Ahora después te vas a tener que sentar a renegociar, te vas a tener que sentar a resolver problemas. ¿Cuándo la estructurales. Argentina sale de esta situación? Porque cuando uno mira los últimos 8 años, estancamiento. Serrucho, subiste, bajaste, subiste, bajaste, subiste, bajaste, y después al final bajaste más Bajaste un poco. y estamos por detrás del 2011. Y si miramos más atrás, aquellos que tienen más años, como sería mi caso, y prácticamente en las últimas 6, 7 décadas, estamos con un país que está estancado o en retroceso. Sí, creo que no. Ahí hay un tema de. A ver, esta administración, si bien quiso corregir varios desequilibrios, nunca se propuso ningún plan tampoco. Entonces, la verdad que esta tendencia que vemos de, bueno, hacemos este serrucho, digamos, es un poco la consecuencia de eso. Si uno mira las políticas, no sé, de los 90 era aperturista, una política, una determinada. Funcionó, no funcionó, algunos sectores se perjudicaron, otros se beneficiaron. Bueno, pero después terminamos Como terminamos, todo bárbaro. con la peor crisis financiera de Eso. la historia económica Después vamos, argentina. no sé, al segundo mandato de Cristina, mucho más cerrada. Pero era una política.
digo, ¿no? Uno sabía más o menos, digamos, los sectores que más o menos le podían ir bien, etcétera. Lo que estamos viendo en los últimos años es que no hay un norte, me parece, no hay una brújula, no hay un lugar al cual apuntar, sino que estamos corrigiendo o atendiendo lo que es urgente. La inflación, el déficit, etc. Sí, pero ojalá hubiéramos corregido, ojalá se hubiese Y atendido. ojalá se hubiese... No, porque pasa lo siguiente, de golpe me dice, bueno, atendí lo urgente. Vamos a lo importante, pero no. No, si vos atendiste así lo urgente, sonamos porque la inflación me la llevaste al 48, la tasa de desempleo me la subiste, el número de pobres lo incrementaste, la desigualdad social, pérdida de fuentes de trabajo. Sí, hay que tener en cuenta... Mayor déficit fiscal. Hay que tener en cuenta también ahí, sí, digo, la subestimación de la herencia y la sobreestimación de capacidades, digamos, de este gobierno, ¿no? Digo, la consecuencia de la inflación es la corrección del tipo de cambio real que en algún momento... Ahora viene la pregunta. Hay elecciones este año, son presidenciales. Sí. ¿Qué es lo que va a decir el gobierno para, teniendo en cuenta la performance de los primeros 4 años, que no fue positiva, que fue muy negativa, de cara a la sociedad? ¿Por qué le puede llegar a reclamar un voto para un segundo mandato? Yo creo que por eso la apuesta es a la polarización y a mostrar, digamos, de que se puede estar peor, digamos. Podemos ser Venezuela. Ahora, no por mérito propio, porque la verdad que, como vos decías, los indicadores cuando uno los muestra, en inflación estamos más alto, pobreza, la verdad que, de hecho el presidente dijo, quiero que me juzguen por lo que dice en pobreza. Se había logrado un avance, luego estamos en números por encima del 30%. Entonces, la verdad que tasa de desempleo lo mismo, digo, no hay variables como para mostrar. Sí hay una recuperación quizás de la economía por un tema de comparación, pero la economía no va a ser el punto fuerte sobre el cual se pueda apoyar Cambiemos. En lo inmediato, ahora la gente dice, bueno, voy a recuperar mis salarios, cómo vienen las paritarias, teniendo en cuenta que el gobierno quiere una pauta salarial o por lo menos un horizonte salarial del 23%, pero todas las consultoras, supongo que ustedes están ahí también dentro del promedio, estaban hablando de una inflación de casi el 30%. Por encima del 30%. Sí. ¿Ustedes tienen por encima del 30% para este año? ¿Entonces va a haber recuperación de salario o no? No, en la punta por ahí cuando se ve así, mínima, marginal, pero esperamos que haya un deterioro también en promedio durante el año. Entonces, ¿y el consumo? ¿Cómo queda el consumo? Ese es el punto. La única, por eso, retomando lo que hablábamos al principio, la apuesta quizás y que no se va a sentir en la calle es ese el tema. El consumo no se va a sentir, digamos, muy dinámico, sino que justamente la apuesta es toda hacia las exportaciones. El principal factor que te va a dar actividad y la recaudación necesaria para cubrir el déficit. Claro, pero ahí viene el otro dato que me llamó muchísimo la atención. La recaudación, en términos reales, descendió. Sí. Descontando la inflación, descendió. Entonces, también cuidado, porque mejorar el déficit fiscal, yo necesito tener mejores ingresos y recorto el gasto. El gobierno recortó el gasto, pero desde el punto de vista de los ingresos... No están viniendo bien. No están viniendo bien, con lo cual necesita... recortar más el gasto y después recorta más el gasto y se perjudican los ingresos y estás en un círculo. Un perro mordiéndose la cola. Exactamente. Sí, digamos, eso es una preocupación. Como nosotros esperamos que haya más inflación, digamos, de la que estaba prevista en el presupuesto, puede ser que se compense. Ahora, eso te da alivio en el corto plazo, pero si la actividad no recupera, en algún momento hay que pagar. Digo, ¿te da alivio por qué? Porque vos no pagas el gasto indexado inmediatamente, lo pagas a los 6 meses. Pero bueno, en algún momento la actividad tiene que repuntar para hacer frente a esa carga. La mejora de las exportaciones, teniendo en cuenta el peso de las exportaciones en la economía argentina, no mueven el perímetro si no está acompañado por un crecimiento del consumo interno. Porque tenés demanda externa y demanda interna. Si la demanda interna va para abajo, que sería el consumo y la inversión, por más que te suban un poco las exportaciones, no te ayuda a compensar una cosa. Por eso, digamos, la apuesta del gobierno es un crecimiento de las exportaciones del 16%. ¿no? ¿Puede lograrse eso? Se puede lograr, la verdad que no es alocado, es agarrar las exportaciones del 2018 y sumarle lo que fue el efecto de la sequía y uno llega a los 70.000 millones de dólares que tiene previsto. Pero de vuelta, no sé si se va a sentir. Me parece que por el lado que hay que buscarlo ahí, es por el lado de la sustitución de importaciones más que por el lado de
la reactivación de las exportaciones. Y ahí podría haber algún margen para algunos sectores que sean mano de obra intensiva. Todavía está muy verde eso, digamos, no sabemos. La última, porque tenemos que ir cerrando, el Mercosur. Con esto de Bolsonaro que dice yo quiero ir para otro lado y el Mercosur... ¿Argentina puede ser perjudicada por esta ida de Brasil hacia el norte, dándole la espalda a los socios comerciales? ¿O la Argentina debería sumarse a lo que quiere Bolsonaro? Me parece que sería una buena oportunidad para replantearse el tema de Mercosur, digamos. No, el tema de Mercosur no sé si funcionó como se esperaba en un primer momento. Yo creo que, o en los números por lo menos, se ve mucho más desvío de comercio. Esto es, entre los países que forman parte comercian, pero terminan comerciando a un precio caro en relación a lo que podrían obtener en el resto del mundo. Terminan comprándose los bienes muy caros, digamos, de una manera poco eficiente. Entonces, una reapertura y acuerdos bilaterales con otros países podría ser una mejora para el sector externo. Guido Lorenzo, gracias por este diálogo, esta conversación. Bueno, nos reencontramos en los próximos días, seguimos analizando la realidad económica de cara, bueno, justamente a este año que se inicia, un año complejo en lo internacional, complejo por todos los problemas que tiene la economía argentina y además complejo porque vamos a tener elecciones y se está diseñando justamente las distintas alternativas de cara a las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias.